Mi esposa comenzó el domingo pasado y yo quiero continuar con este importante tema que es cómo vencer la depresión y el dolor. ¿Cómo vencerlo? ¿Cómo salir de la depresión y el dolor? Porque yo le voy a decir algo, estar en depresión y en dolor y con un corazón herido es como estar en una cueva. Y la cueva no es nada agradable, amados. Por lo general la cueva es fría, es húmeda. No es un buen lugar para habitar y pueden haber cuevas emocionales, cuevas espirituales, y Dios en su palabra nos da la estrategia para salir de esos lugares que no son nuestra herencia espiritual. ¿Qué le parece si nos ponemos sobre nuestros pies y oramos? Dígale al Señor: agradezco tu palabra, Dios. Agradezco tu palabra, agradezco al Espíritu Santo por la palabra que hoy viene a mi vida. Señor, quiero pedirte que me ayudes a escudriñarla. Quiero pedirte que me ayudes a ponerla por obra. Dios, manifiéstate en esta tarde. Señor, y si aún no estoy pasando depresión, Dios, que esto me ayude a prevenirla. Que esto me ayude, Señor, a tener la herramienta necesaria para yo evitarla y aún para compartir estos principios con otras personas que están a mi alrededor y ser de bendición. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede tomar su lugar. ¿Cómo venzo la depresión y el dolor? Yo creo que nos tenemos que hacer una pregunta en esto, y es: ¿qué hace la diferencia entre aquellos que pueden sobrellevar y vencer las injusticias de la vida y aquellos que terminan arruinándose a consecuencia de la amargura? ¿Qué hace la diferencia para tener estos dos resultados? Porque yo creo que todos experimentamos injusticias en la vida, todos. O nos amargamos y caemos en una derrota. Gracias, Rubén. O salimos adelante sobrellevando, venciendo en el nombre de Jesús. ¿Qué hace la diferencia? Y hoy vamos a descubrir esa diferencia para tener este resultado de bendición en nuestras vidas. Vamos a estudiar la vida del rey David. Vamos a aprender cómo vencer y no ser vencidos por los males que nos llegan en la vida. Acompáñenme a 1 Samuel capítulo 22, verso 1 y 2, por favor. Dice: yéndose luego David de ahí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron ahí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos, diga conmigo, todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. 400 hombres y David, con este mismo espíritu. Y te voy a decir algo, iglesia: espíritus afines tienden a atraerse. Se tienden a atraer. Entonces, si David estaba atrayendo a hombres en esta condición, es que él estaba igual. Él estaba desilusionado, él estaba deprimido. Él estaba en angustia de corazón. ¿Por qué? ¿Tenía razones por lo cual estar amargado David? Sí, sin duda que sí. Fue rechazado por su padre natural. Fue rechazado desde pequeño. David enfrentó una situación bien complicada, iglesia, porque fue muy probablemente menospreciado en su casa por su padre natural, Isaí. En una ocasión, el profeta Samuel visita la casa de Isaí, y ¿qué crees? No invitan a David a esa reunión. En otra ocasión, el papá de David lo manda a llevar unos quesos, unos panes al ejército, al capitán del ejército de Israel, porque sus hermanos estaban en batalla. Fue menospreciado por sus hermanos. ¿A qué vienes tú aquí? Lo hacían de menos, lo rechazaban.
tenía razones para estar amargado. Pero escucha con atención. Aunque tenía razones David para estar en amargura, él decidió no quedarse en este estado de amargura. Incluso muchos estudiosos de la escritura consideran que David fue hijo de una relación en adulterio. Por eso ese menosprecio, ese rechazo hacia su persona. Ahora también con el tiempo fue rechazado y traicionado por su padre espiritual. En la escritura vemos cómo David salió de su casa y empezó a servir en el palacio bajo las órdenes del rey Saúl. De hecho, Saúl era su suegro porque David se casa con una hija del rey Saúl que se llamaba Mical. Y en las escrituras se menciona a David hablándole a Saúl como padre mío, a Saúl llamándole a David como hijo mío. Entonces tenían una relación muy especial. Saúl fue como un padre para David y casi su padre adoptivo durante mucho tiempo. Es decir, en su casa recibía maltrato, sale de su casa, vuelve a recibir rechazo. ¿Por qué? Porque lamentablemente después de haber tenido una buena relación con Saúl, ¿qué creen que pasa? Muchos saben la historia. Saúl lo comienza a perseguir por celos, por envidias, a tal punto que lo persigue para matarlo y quitarle su vida. Amados, 1 Samuel 21 dice: después David huyó de Naiot en Ramá y vino delante de Jonatán y dijo: ¿qué he hecho yo? Jonatán era el hijo de Saúl. ¿Qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad o cuál mi pecado contra tu padre? ¿Para qué buscan mi vida? Había una injusticia que había recibido. Y yo sé que muchos de ustedes han recibido injusticias en la vida, pero el estado de amargura y de depresión y de dolor no es tu herencia como cristiano. No es tu herencia como hija e hijo de Dios. Es obvio que este rechazo, iglesia, y traición le provocaron profundo dolor a David. Pero sabes una cosa, David fue un hombre de perdón. Porque el dolor es vencido cuando aprendemos a perdonar, iglesia. El dolor es sanado por el poder del Espíritu Santo, por el poder del amor de Dios cuando aprendemos a perdonar. Ahora el perdón, un tema que muchos necesitamos estar recordando todos los días, porque es una lucha para nuestra carne perdonar. La lucha para no caer en amargura es un desafío con el cual todos tratamos cada semana, en cada instante. Pedro le pregunta a Jesús precisamente sobre este tema en Mateo 18, 21, 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Cuántas veces? ¿Hasta 7? Jesús le dice: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Escucha bien, los judíos tenían una costumbre de perdonar solo 3 veces. Ya después de las 3 veces que habían perdonado, ya no perdonaban. Entonces Pedro se está queriendo ver muy cristiano, muy espiritual. Señor, hasta 7. Amén, aleluya, gloria a Dios. Hasta 7, Señor. Jesús le dice: no, Pedro, hasta 70 veces 7. Amados, 7 veces estaba dispuesto a perdonar. Y no esperaba escuchar lo que Jesús contestó. Escucha bien. Mateo 18, 22 dice: Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Ahora, cuando él dijo 70 veces 7, no estaba diciendo literalmente 490 veces. De tal modo que ya lo perdonaste 490 veces. Entonces si después de las 490 veces le puedes desear el mal a esa persona, lo puedes maldecir. No, de ninguna manera. Porque en la Biblia el número 7, iglesia, es un número que representa lo completo, lo terminado, lo perfeccionado. Y eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer en cada creyente: perfeccionarnos en su obra. No somos llamados a una perfección humana.
Nunca vas a ser perfecto. Yo no voy a ser perfecto. Nos llama a una perfección de madurez espiritual. A eso se refiere. Entonces, Jesús le estaba diciendo a Pedro, tú tienes que perdonar hasta que la obra de perdón sea completa, terminada y perfeccionada. El perdón es una decisión, iglesia. El perdón es una decisión que mantenemos a través de un proceso de sanidad de nuestro corazón. Pero nosotros tenemos que decidir día con día o quedarnos en la cueva o perdonar día tras día hasta que deje de doler. Si te sigue causando molestia, escucha bien, cuando te acuerdas del incidente que pasaste, necesitas decidir nuevamente perdonar 70 veces 7 hasta que sea perfeccionado el perdón en tu corazón, hasta que tú puedas encontrar sanidad en Cristo, hasta que tú puedas encontrar refrigerio y tú puedas recordar el incidente y lo injusto que fueron contigo y ya no te duela. Eso es lo que Dios quiere hacer: sanar el corazón quebrantado, sanar el dolor del pasado, porque créeme, estar atado al pasado te roba poder en el presente. Y hay tantas cosas maravillosas que Dios quiere hacer con nosotros en nuestro presente y en nuestro futuro, pero el dolor, amados, nos lleva a estar en una cueva de dolor, en una cueva de depresión. ¿Qué es el resentimiento? Otra manera de decir rencor es resentimiento, y si consideras la palabra, lleva en sí su propia definición. Resentido. Alguien que está resentido vuelve a sentir la misma ofensa vez tras vez, tras vez, tras vez. Y el tiempo no va a curar las heridas. Por eso, si queremos vencer la depresión y el dolor, tenemos que permitir que el Espíritu Santo sane nuestro corazón del resentimiento. Hay personas que constantemente se acuerdan, algo les recuerda la herida del pasado en su presente y vuelven con ese sentimiento y vuelven a tener esa amargura en su corazón. Nosotros como creyentes tenemos que determinar que no vamos a ser controlados por nuestros sentimientos, sino por la decisión de perdonar conforme a la palabra de Dios, porque el perdonar me asegura salir de la cueva, me asegura la libertad, me asegura que mi corazón tenga paz para con Dios y paz para con mi prójimo. Oh, el perdonar me permite disfrutar la vida. Mientras tú estás en la cueva, cosas están pasando afuera de la cueva. Cosas para el disfrute que Dios tiene para ti. La vida que tú tienes es un privilegio. Los días, los años que Dios tiene para nosotros es una gracia. Y por estar metidos en la cueva de la desilusión, ¿cuánto nos estaremos perdiendo? ¿Cuánto? Y ahí estaba David con 400 hombres con su mismo sentir, amargados, desilusionados, endeudados. Así estaba David, pero se rehusó a quedarse como estaba. Amados, después de que Jesús declaró que era necesario perdonar 70 veces 7, para hacer todavía más clara su respuesta, Él cuenta una parábola. Empezando en el versículo siguiente, vamos a leerla, Mateo 18, 23 y 24. Dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Fíjate bien, debemos entender que esta deuda era una cantidad exorbitante. El equivalente para el día de hoy sería millones y millones de dólares actuales. Entonces este siervo tenía una deuda impagable con este amo. Seguimos leyendo, dice Mateo 18, 25. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda.
Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Escucha bien, iglesia, esta parábola, el deudor nos representa a nosotros, mientras que el Señor o amo representa a Dios. Nosotros teníamos una deuda imposible de pagar. No había manera de pagar toda nuestra vida de pecado. Y por ello venimos delante de Dios clamando misericordia cuando recibimos a Cristo, porque Cristo pagó nuestra deuda. Tú y yo no pagamos nada para ser salvos. Se nos fue cancelada la deuda. ¿Por qué? Por gracia. Por gracia. Él dijo: ya no debe nada. Yo lo pagué en la cruz. Yo lo pago por ti en la cruz. Y toda la deuda ha sido cancelada, pagada en la cruz del Calvario por Jesucristo. Jesucristo pagó nuestra deuda que teníamos con el Padre. Todo el pecado, nuestro egoísmo, nuestra maldad, todo lo que hicimos en contra de las leyes de Dios, Jesús lo llevó en la cruz y tú y yo somos perdonados por gracia. Esta es la gran noticia del Evangelio, que Jesús entregó por ti y por mí para que fuéramos perdonados. Dale un aplauso al Señor, por favor. Qué bueno sería si ahí terminara la parábola, pero no es así. Vamos a seguir. Mateo 18:28. Pero saliendo aquel siervo, dice, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le hogaba diciendo: págame lo que me debes. Un denario, amados, era el salario de un día, por lo cual esta deuda representaba 100 días de salario. Era una cantidad considerable, claro que sí, pero era algo pequeñísimo comparado con los 10,000 talentos del siervo que había recibido misericordia. Dice el verso 29, entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso. Se fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho. Y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Y muchas veces, iglesia, nosotros caemos en el error de este deudor. Después de haber sido perdonados de esa deuda impagable delante de Dios, alguien nos hace algo a nosotros, quizás nos dice algo hiriente o nos ofende de otra manera, nos traiciona, y comúnmente en vez de perdonar retenemos la ofensa. Y después de todo lo que hemos sido perdonados, nosotros hacemos un registro de las ofensas, lo cual emocionalmente, espiritualmente nos daña. Entonces yo creo que el evangelio y tener a Cristo en el centro de nuestras vidas tiene que revolucionar nuestra vida emocional y nuestras relaciones familiares, nuestras relaciones interpersonales, porque Cristo en el centro nos recuerda que fuimos perdonados por gracia. Así tú y yo somos llamados a perdonar por gracia. Ahora, el capítulo termina diciendo que ese hombre que no quería perdonar es entregado a los verdugos y llevado a la cárcel para ser torturado. Son palabras fuertes, pero Jesús lo dice: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Qué pudiera significar esto de verdugos? Que el Padre nos entrega verdugos.
Vamos a considerar Efesios 4, 26 y 27 para entender mejor esto. Cuando tú y yo quebrantamos los mandamientos de Dios, escucha bien, nos salimos de la protección de Dios, de la cobertura de Dios. Mientras tú y yo sometamos nuestras vidas a los principios espirituales que Él nos pide en su palabra, habrá bendición. Pero cuando tú y yo le decimos a Dios, Señor, no me acuerdo qué deuda me perdonaste a mí, me la tiene que pagar. Tú te sales de la cobertura de Dios. No es que Dios te quiera hacer un mal a ti. Es que tú te alejas de la casa de papá, de la casa del Padre. Tú te alejas de su cobertura, de su protección. Mira lo que dice Efesios 4, 26 y 27. Airaos, enójate. Hay momentos en que de hecho uno se debe de enojar. Te debes de enojar con las injusticias. ¿A poco te vas a poner muy feliz cuando estén insultando a tu familia? No, eres hombre, eres ser humano. Te puedes enojar, es una emoción que Dios puso. Pero mira lo que dice el verso, pero no pequéis. No pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Verso 27, amados, corto, pero revela una gran verdad espiritual. Ni deis lugar al diablo. Ni deis lugar al diablo. Está diciendo esto: no mantengas ese enojo permitiendo que se convierta en rencor, porque eso le da lugar al diablo. Y el darle lugar al diablo, amados, es darle lugar a los demonios, que son los verdugos que vienen a oprimirnos. Y si vamos a hablar de depresión y de dolor, tenemos que hablar también de la parte espiritual. Hay una parte física, clínica, obviamente, pero hay una parte espiritual que como creyentes y estudiosos de la palabra tenemos que conocer. Hay un enemigo de nuestras almas que quiere robar, matar y destruir. Entonces, cuando yo me empeño en hacer mi voluntad y no perdonar, yo estoy abriendo puertas a los demonios. ¿Existen los demonios? Sí, pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Mayor es Cristo. Nombre sobre todo nombre, amén. Pero escucha, la falta de perdón abre lugar al diablo. Amados, la falta de perdón le da acceso legal al enemigo para oprimirnos. Y cuando estamos bajo opresión, puede empezar a afectar todas las áreas de nuestra vida. Las personas que no perdonan empiezan a ser afectadas espiritualmente, yéndose desde el enfriamiento hasta la rebelión en contra de Dios. Y son afectados emocionalmente, padeciendo desde ira hasta depresión y posteriormente afectados físicamente. Muchas enfermedades, iglesia, vienen de raíces de rencor, desde las úlceras hasta la artritis. Entonces, no es la única causa de estas, pero muchas veces estas enfermedades, como otras, tienen raíces en el rencor, en el resentimiento. Hay estudios médicos que afirman que la mayoría de las enfermedades son provocadas por una situación emocional y no solamente física. Según de Corintios capítulo 2 verso 10 dice: y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Seguimos leyendo. Para que Satanás no gane ventaja alguno sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Yo oro para que este versículo lo podamos aplicar cada quien en nuestro hogar. Que podamos decirle a nuestra familia: yo decido perdonar. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho, familia. Si yo perdono la injusticia que me hicieron, yo no esperaba, fueron malos conmigo, me traicionaron, me dañaron, me avergonzaron,
Fue una traición, había maldad en esa acción en contra mía, pero yo decido perdonar. ¿Para qué, familia? Para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros. No puedo permitir que el diablo entre. Están mis hijos, están mi esposa, están mi generación. No puedo permitir que gane ventaja sobre nosotros, pues no ignoro sus maquinaciones. Esta palabra de maquinaciones habla de planes diabólicos de destrucción en contra de tu vida y en contra de tu familia. Amados, Pablo, por el Espíritu Santo, llama a perdonar a ciertas personas en particular para que Satanás no gane ventaja. Es claro que si nosotros no perdonamos, le damos una ventaja al enemigo, le damos acceso legal a venir y oprimir nuestra vida. Yo te quiero decir esto, iglesia, no le puedes permitir al diablo robarte tu destino. No le puedes permitir eso. Todo por una ofensa, todo por una amargura. Sabes, hay personas que han perdido todo por guardar rencor. Y se ha dicho mucho que Dios tiene planes maravillosos para nosotros, lo creemos. ¿Cuántos creen que hay planes de Dios para nosotros? Claro que sí, pero iglesia, este verso que acabamos de leer, las maquinaciones del enemigo, nos hace ver que Satanás también tiene planes de destrucción en contra de nosotros. También tiene planes, como Dios tiene planes de bien, de misericordia, de bendición para tu vida, para tu matrimonio, para tus finanzas, para tu salud, para tus hijos, tus nietos. Dios es bueno y al que le busca, amados, le va a encontrar y va a encontrar su bendición. Claro que sí. Hemos degustado la bendición de Dios, pero amados, no podemos ignorar que el enemigo quiere robar el propósito, quiere matar el propósito. El diablo está contemplando cómo puede alejar a una persona de la fe, cómo lo puede enfriar. El enemigo está tramando, ¿cómo puedo hacerle que pierda su propósito? Eso es lo que dice el enemigo. Y sin duda, una de sus armas principales es el rencor, iglesia, el resentimiento. Y si él ha logrado plantar una semilla de amargura en tu corazón, hoy es el día, escucha, de rendir esa ofensa a los pies de Jesús. Es el día de decidir perdonar y no dar lugar al enemigo en tu vida. Hoy es el día de salir de la cueva. La cueva no es para ti. La cueva no es lugar para tus hijos, para tu matrimonio, no. Escucha bien, el autor Ernest Hemingway, de allá de la cordillera de Miyuki, camarada. Es chiste, ríanse, no es de ahí, no es de Miyuki. Escuchen, relató la historia de un padre y su hijo adolescente en España hace cerca de 100 años. La relación entre el padre y el hijo se amargó y eventualmente se deterioró. Finalmente el hijo rebelde llamado Paco huyó de la casa. Su padre comenzó una larga y extensa búsqueda para encontrar a su hijo, pero sin resultado. En su desespera puso un anuncio en el periódico de Madrid con la esperanza de que su hijito viera y respondiera. El anuncio decía: querido Paco, por favor, encuéntrate conmigo frente a las oficinas del periódico a las 12 del día. Todo está perdonado. Con amor, tu padre. Hemingway relata que al día siguiente, a las 12 de mediodía, frente a las oficinas del periódico, se reunieron 800 Pacos, todos buscando el perdón de su padre. Es impresionante, amados, cuántas personas viven necesitando recibir y dar perdón. Se buscaba un Paco, llegaron 800 Pacos
con la necesidad de recibir perdón y de dar perdón. ¿Sabes? Jesús nos dio sus sermones, los evangelios de Mateo capítulo 5 a Mateo capítulo 7, los sermones del monte, conocidos así, de esa manera, nos hablan de los principios espirituales, amados, para vencer la depresión y el dolor. No tienes que buscar algo más. Cristo es suficiente para transformar y sanar tu vida emocional y espiritual. Escucha con atención. Dice Mateo 5, 21 y 24: oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, y deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, entonces ven y presenta tu ofrenda. Amados, miren, este pasaje, Jesús primero nos habla del poder que hay en la ira y cómo tenemos que entregarlo al Señor. Porque la ira delante de Dios, Jesús está diciendo que tiene similitud igual al asesinato. Y muchos dicen: es que yo no lo he hecho, yo no le hago mal a nadie, yo no he matado a nadie. Sí, yo sé, yo tampoco lo he hecho. Pero Jesús viene por nuestro corazón para sanarlo. Y aquí hay un problema. Si queremos salir de la cueva, tenemos que reconocer que ha habido ira en el corazón. Ha habido un enojo arraigado. Y tenemos que entregarlo al Señor. Luego Jesús nos dice que si antes de ir al altar, antes de ir a la presencia de Dios y ofrecer una ofrenda de sacrificio, de alabanza o de dinero, de cualquier tipo, nos acordamos que tenemos contienda, un pleito, un problema con otro de nuestros hermanos, primero debemos de ir y arreglar el asunto con la otra persona y luego vayamos al altar. Qué bendición que este principio fuera obedecido en los matrimonios. Qué bendición que este principio fuera obedecido en la iglesia. Entonces Jesús nos invita a quitarnos toda careta de religiosidad y ser personas que piden perdón y que perdonan. Wow, qué bendición es el cristianismo puro, como Jesús nos enseña a vivirlo. Sin caretas de religiosidad, hipocresía barata, no. Realidad, corazones humildes. Esposa mía, perdóname. Oye, marido, perdóname, no te he honrado, discúlpame, perdóname. Es claro que te perdono, un abrazo, no. A ver, ¿cuánto te dura tu cristianismo? Eso que vas a la iglesia. Eso no es el evangelio, amados. Eso no es el evangelio. Corazones endurecidos nos mantienen en la cueva. Un corazón endurecido nos mantiene en el frío de la cueva, en la humedad de la cueva, y no permite que veas la luz del sol, las bendiciones que cada día Dios tiene para ti. Amados, necesitamos hacer todo lo que hay en nuestro poder para sanar la situación antes de que Dios pueda recibir nuestra ofrenda. Debemos de perdonar y recibir perdón para luego venir ante la presencia de Dios con manos limpias y experimentarlo a Él. Quiero aclarar, amados, que debemos de pedir perdón a la otra persona cuando ésta sabe del conflicto. No cuando es simplemente algo interno nuestro. En más de una ocasión he sabido que a personas les dicen: quiero que me perdones porque me caías mal y siempre te criticaba. Y luego esa persona ya tiene que perdonar porque siempre les caía mal y siempre lo criticaba. No, de eso no se trata. Se trata de que cuando sabes que hay un conflicto,
Tú puedes y eres llamado a perdonar. Debemos ser sabios, amados. Y si solo es algo interno en ti, arréglalo solo con Dios. Perdona y pide perdón a Dios. Si solo es algo interno, por guardar rencor, y da por terminado el asunto. Pero sin embargo, si el otro sabe que hubo diferencias entre ustedes, entonces sí necesitas hablarle y pedirle perdón. Perdonar, olvidarlo. Y si es posible una reconciliación, adelante. Si no es posible, Dios no te pide volver a confiar en la persona que te defraudó, pero sí te pide perdonarlo. Hay relaciones que no tienes que seguir. Amigos que te traicionaron, basta con perdonar, bendecir a quien te maldijo, pero no tienes obligación de volver a confiar en esa persona. La confianza se la gana a la persona con su fruto, con su testimonio contigo, con su fidelidad, su lealtad. Pero el perdón es un mandamiento, iglesia. Tienes que perdonar, tengo que perdonar. Mateo 5:44, pero yo os digo, amar a vuestros enemigos, bendecir a los que os maldicen, hacer bien a los que os aborrecen y orar por los que os ultrajan y os persiguen. Bendigan y no maldigan. Ahora Jesús nos enseña, amados, a declarar bendición cuando nos han declarado maldición. A orar por esa persona, por ese familiar, pidiendo la bendición de Dios sobre ellos. ¿Por qué, amados? Porque cuando estás orando por esa persona que te maldijo, Dios va a empezar a obrar en tu vida y en tu corazón. Mientras tú no declares bendición sobre esa persona, el proceso de sanidad en tu interior va a estar detenido. Te sigue doliendo lo que te hicieron. Hay momentos, hay situaciones que te vuelven a recordar la injusticia. Vuelve a perdonar hasta que deje de doler. Pronuncia bendición. Yo bendigo a esa persona. Dios, que te conozca. Wow. Y te va a costar decirlo en oración. Tal vez te va a doler, no lo sientes decir muchas veces, pero amados, la fe no tiene nada que ver con tus sentimientos, tiene que ver con la convicción que Dios quiere formar en ti. Si lo sientes hacer, qué bueno; si no lo sientes, hazlo, porque ese es el paso a tu sanidad y a que salgas de la cueva. A que salgas de la cueva. Ahora, amados, mucho cuidado, porque hay ofensas por deudas económicas. Ojo. Quiero aclarar esto. Si te deben dinero y esto ha causado tanta molestia en ti y tanto dolor en ti, te deprime, porque hay personas que solo buscan para que les pidas, para que les prestes dinero, ¿sí o no? Y eso, ¿cómo te duele? Y eso duele, y más cuando son familia directa. Cuando hay personas que solo te buscan cuando tienen una necesidad, quieren un favor, o algún socio, depositaste tu confianza en él y te traicionó con dinero. Escucha bien. Esta palabra no está diciendo que ya no cobres el dinero que te deben. Está diciendo de tu corazón que lo perdones en oración. Tú sabes si perdonas la deuda económica o continúa. Eso no te está diciendo. Te está diciendo de tu corazón, de la condición de tu corazón, que bendigas a esa persona. Ahora, ojo, mucho ojo. Perdonar no quiere decir que una vez más van a venir contigo, préstame dinero, y les vas a dar dinero. El Padre nuestro dice, perdónanos como también nosotros perdonamos. Ahora, esto nos dice el Señor a través del bosquejo del Padre Nuestro. Es importante aclarar que aquí Jesús no se está refiriendo a la salvación. No se refiere a la oración de pedir perdón por tus pecados para ser salvo. No, por supuesto que en esta oración del Padre te perdona, te limpia y eres salvo. Pero Jesús está enfocando a tu caminar con Él diario, ya consciente de su palabra, diciendo que si rehusas a perdonar, entonces Él también retiene el perdón a tu vida, obviamente. Y un cristiano que no está siendo perdonado se va a encontrar estancado y va a empezar a ser oprimido por el enemigo.
Vuelvo a repetir, un cristiano que no está siendo perdonado se va a encontrar estancado y va a empezar a ser oprimido por el enemigo. Comenzarán a venir a su vida consecuencias en lo emocional, espiritual y aún en lo físico. Los cristianos, amados, tienen que dormir confiados en Dios, a gusto. Para las 5 a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, levantarse agradecido con Dios, un cafecito y vámonos a conquistar lo que Dios nos ha llamado a conquistar con gratitud. No, hombre, ay, un nuevo día. Amén, aleluya. No, 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 no. Amén, aleluya. Dios está conmigo. Yo soy quien dice la palabra que yo soy. Yo puedo hacer lo que dice la palabra que yo puedo hacer. Jesús es mi Señor. Soy más que vencedor en Cristo Jesús. Hola familia, ¿cómo están? Unos huevitos, unos frijolitos. Vámonos a trabajar, que Dios está con nosotros, porque hay gozo de salvación en esta casa. Amén, aleluya. Eso tiene que ser en cada hogar, amados. Amén. Pero de veras, vamos a vivirlo. No solamente aplaudamos, vivámoslo. Amén. Amados, la ley de la siembra y la cosecha. Dice Mateo 7, 1 y 2. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Amados, aquí no habla de la ley aquí nos habla, perdón, de la ley de sembrar y cosechar, y nos advierte que si juzgamos, esto es una acción provocada por amargura, seremos juzgados con ese mismo juicio y con esa misma medida. Entonces, ¿qué ejemplos te doy de esto? Si juzgas a una persona porque cometió tantos errores en su vida que te afectó a ti, tarde o temprano tú vas a caber en esa medida con que mediste esa persona. ¿Por qué se repiten los patrones familiares en las familias? Los moldes familiares, las maldiciones generacionales, ¿de dónde vienen? De falta de perdón. Como yo juzgo a mi papá cupo en esta medida. Fue así, mi papá nos dañó, nos abandonó, nos hizo. Entonces con el tiempo yo no perdono, yo voy a caber en esa medida. Y se vuelve a repetir el mismo patrón en esa familia. Si juzgas a alguien severamente, sin perdón en tu corazón, te terminarás convirtiendo en esa persona. Comienza a bendecir, a orar por aquellos que te dañan, que te ofenden, y pronto estarás cosechando bendición en tu propia vida. Iglesia, tenemos que salir de la cueva, porque si no cambian los que nos ofenden, ¿a poco toda la vida vamos a estar adentro con los amargados y los endeudados y los afligidos? No. Si no cambian, entonces cambiemos nosotros. Si no cambian con nosotros, cambia tú. Si no cambian contigo, cambia tú. Perdona, bendice y sal de la cueva. Sal de la cueva. ¿Cómo podemos caminar en perdón? Quiero mencionarte 3 principios. Estoy por acabar la introducción al mensaje, ¿sí? Primero, acuérdate del precio de tu perdón. Acuérdate lo que Dios te perdona a ti. Acuérdate. Colosenses capítulo 2, verso 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Cuando tú te acuerdas todo lo que Dios te ha perdonado, tú vas dando pasos al perdón y a tu sanidad. Cuando tú te acuerdas que tu pecado fue cubierto por gracia, por la sangre de Cristo,
Amados, te estás dirigiendo a tu sanidad, a tu libertad. Acuérdate que eras esclavo, que debías tú también y fuiste perdonado por gracia. Siguiente, regala perdón, regala perdón. Decide dar el regalo de perdón continuamente hasta que sea un estilo de vida. Hasta que el perdonar sea una disciplina constante en tu vida. No dejes que se te acumule el rencor y luego sea una crisis en tu vida. Si diariamente perdonas toda ofensa, por pequeña que sea, rara vez tendrás que enfrentar un largo proceso de perdón y sanidad. Lo que pasa es que permitimos que a nuestro saquito se le junten muchas piedras, iglesia. Tenemos que perdonar. El principio es este: si no tratas con tu amargura, no se va a arreglar sola y hasta podrá ir empeorando. Y uno pudiera pensar, pero la persona que me ofendió no merece mi perdón. La verdad, amados, es que si lo mereciera, no sería perdón. La misma palabra perdón contiene la clave: es un don. Es un don. ¿Qué quiere decir? Regalo, iglesia. El perdón es dar un regalo. Dios no te está diciendo que le des su merecido. El perdón es dar un regalo. Y esa persona que te ofendió no es que necesite un merecido, no, es un perdón. Mateo 10:8 dice: de gracia recibiste, dar de gracia también. Y número 3, bendice, iglesia. Primera de Pedro 3:9 dice: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para heredar bendición. Bendice al que te ofende. Recuerda cuánto te han perdonado a ti, número 1. 2, dar de gracia el perdón. Perdona, regala perdón. Y número 3, bendice. Bendice. ¿Alguien me puede ayudar con música, por favor? Terminamos con esto. Aquí en 1 Samuel 24, verso 6, ocurre algo maravilloso. Algo maravilloso. Dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. También David se levantó después y, saliendo de la cueva, dio voces detrás de Saúl diciendo: mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Y dijo David a Saúl: ¿por qué oyes las palabras de los que dicen: mira que David procura tu mal? He aquí han visto hoy tus ojos como Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva, y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije: no extenderé mi mano contra mi Señor, porque Él es el ungido de Jehová. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. David salió de la cueva, iglesia, y cumplió su llamado para ser el siguiente rey de Israel. En gran parte esto sucedió porque venció la amargura y perdonó a Saúl. Y si él hubiera matado a Saúl, si él hubiera permitido que la amargura lo dominara, estoy seguro que su futuro había sido muy diferente. Y aunque hubiera llegado a ser rey muy pronto, nunca hubiera sido el gran rey que fue, ni creo que llamaríamos a Jesús el hijo de David.
Porque Jesucristo nace de la genealogía de David. Y creo que la Biblia no identificaría a Jesús como el hijo de David. ¿Sabes por qué? Porque no hubiera sido digno del propósito de Dios para su vida. Es impresionante este momento, porque estando en la cueva, Saúl entra a la cueva con él, el que lo quería matar. Y la historia dice que Saúl estaba haciendo de sus necesidades. Y David es aconsejado por sus hombres: mátalo, Dios te lo está poniendo. Y David entra sin que lo viera, sin que lo escuchara. Entra y le corta poquito de su manto, ¿te imaginas? Y se va. Y cuando sale Saúl de la cueva, David, desde la entrada de la cueva: hey, mira, te pude haber matado, pero yo te perdoné, yo te perdono. Y ¿sabes qué, iglesia? En el momento que tú y yo permitimos al Señor nuestra sanidad por el perdón, es el momento donde salimos de la cueva. Perdonar es liberar a un prisionero y descubrir que el prisionero eras tú. Eras tú. Tenemos a un Dios, amados, que satisface todas nuestras necesidades, que llena nuestros corazones de su amor y su gracia. ¿Sabes para qué? Para que las injusticias de la vida no nos lleven a una depresión y a un dolor donde tú y yo no podamos vencer. Tenemos a un Dios que nos llena de su amor para que venzamos las injusticias de la vida, para que perdonemos y nos liberemos y salgamos a cumplir nuestro propósito en Dios. ¿Lo puedes creer? Ponte sobre tus pies, por favor, y dile al Señor: Señor, muéstrame si mi depresión, muéstrame si el dolor, el desánimo de mi corazón ha sido por falta de perdón. Señor, quiero pedirte que en el nombre de Jesús le muestres a cada corazón aquí presente si necesita perdonar a alguien. Dios, quiero pedirte que muestres a cada vida si necesita recordar cuánto tú le has perdonado a él. Señor Jesús, perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Tu corazón tal vez está endurecido, tal vez estás frío últimamente con tus hijos, con tu esposa o con tu esposo, mujer, y no sabes por qué, y sientes así como que estás de mal genio, o te sientes así con un desánimo que muchas veces no quieres salir de la cama. El Espíritu Santo te revela en este momento, y si te está revelando, pídele perdón a Dios por olvidarte que Él te ha perdonado más a ti. Dile: perdóname, Dios, el resentimiento. Si eres una persona que se ofende fácilmente, que recuerda la ofensa fácilmente, la está recordando, la está meditando siempre, pídele perdón a Dios. Dile: Señor, perdóname, Jesús. Perdóname, Jesús. Yo me arrepiento de mis pecados. En este momento quiero renunciar a la amargura, a la falta de perdón. Gracias por perdonarme a mí. Yo regalo el perdón. Yo perdono, y menciona el nombre de esa persona. Yo perdono a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos. Yo perdono a esta persona, a este amigo, a esta amiga. Y empieza a bendecir, aunque ha recibido maldición de ellos. Dile: yo bendigo en el nombre de Jesús. Yo bendigo en el nombre de Jesús esa persona que me ofendió. Salgo de la cueva de la depresión y del dolor, victorioso en Cristo Jesús. Vamos, dile: salgo de la cueva
de la depresión y del dolor. Perdono y bendigo a mis ofensores en el nombre de Jesús. Vamos, óralo, decláralo, dile: yo perdono y bendigo en el nombre de Jesús. Quien te haya abandonado, quien te haya ofendido, en el nombre de Jesús, perdónalo en oración, bendícelo en oración. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y dile al Señor: te doy gracias, Jesús, porque me das la fuerza para que las injusticias no me destruyan. Hoy salimos de la cueva, hoy salimos de la depresión en el nombre de Cristo Jesús. Salmo 27, verso 10 dice: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Este salmo es un salmo del rey David. ¿Por qué pudo perdonar a ese líder espiritual que le quedó mal? ¿Por qué pudo perdonar a su papá biológico? ¿Por qué pudo ser libre de la amargura? ¿Por qué pudo ser libre del dolor? Porque en Dios tenía su mirada. Y Dios nunca lo desilusionó. Y Dios nunca va a desilusionar a nadie. Si tú te esfuerzas en conocerlo en la palabra, a través de la oración, si tú perseveras buscando al Señor, amados, te darás cuenta que tenemos al único Dios verdadero, y Él es un buen Dios y un gran Dios. Él es nuestro Padre Celestial, que nos ama, que nunca nos va a dejar. En el nombre de Jesús, encuentren plenitud en Dios, amados. En este mundo no, todo en su palabra es para ti. Toda bendición del cielo espiritual venga a cada uno de nosotros, Señor. Revélanos. Danos más revelación de lo que hemos sido llamados a hacer, Señor, en ti, Señor. En el nombre de Jesús. No más tristeza, no más dolor, Señor. No más desánimo en tu pueblo, no más depresión. Oramos para que en el nombre de Jesús el gozo de nuestra salvación pueda más, Señor, que cualquier circunstancia que está a nuestro alrededor adversa. En el nombre de Jesús, dígale al Señor: mayor eres tú que vives en mi corazón que el demonio que está en el mundo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amados, yo quiero hacer un llamado. Yo quiero hacer un llamado. No podemos irnos así sin antes dar la oportunidad de todos aquellos que necesiten recibir a Cristo en su corazón como primera vez. Tal vez tú has estado viniendo a la iglesia, pero nunca has tomado una decisión. La Biblia dice que es necesario decidirnos por Cristo. La Biblia dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si esa es tu decisión, hazlo. Yo quiero invitarte a hacerlo en este día, a decidirte por Jesucristo, a confesarlo como tu Señor y Salvador. Amados, a arrepentirte de tus pecados. El Señor da como herencia salvación y vida eterna. El Señor restaura toda vida que viene a Cristo. Si esa es tu decisión, amados, levanta tu mano derecha ahí en tu lugar. Si esta es tu primera decisión, hazlo. Levántala y dile: Señor Jesús, perdona mis pecados. Yo te recibo en mi corazón. Recibo a Cristo como Señor y Salvador de mi vida. Te entrego mi corazón, te entrego mi vida, Señor. Y te doy gracias por el milagro de salvación. Me arrepiento de mis pecados y confieso que Jesús es mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos un aplauso a Jesús. Yo quiero felicitar a todos los que hicieron esa oración. Amén.